Señor, abra nuestro corazón y abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y que no sea nada más puro conocimiento, sino que lo pongamos por obra. Dios los bendiga, el Señor los guarde, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Gloria sea a Dios. Qué hermoso es estar aquí en este hogar, que es el hogar donde habitamos los hijos de Dios, hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor. Muchas gracias, pastor, que nos ha estado permitiendo que sigamos, ¿verdad?, creciendo. Y en nosotros, hermanos, debe de haber un deseo muy grande por venir a escuchar la palabra de Dios, de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que Dios siempre nos habla en cada predicación, siempre nos dice a nosotros lo que es necesario para nuestra vida. Así que siempre vengamos con una actitud de adoración a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos nuestra escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del verso 31 al verso 38 para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Pero antes, hermanos, quisiera que orasen por mí, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo, mi Dios de los cielos, Señor, en este lugar delante de tu hermosa presencia. Que tú, mi Dios del cielo, Señor, guíes ahora, Padre Santo, Señor, mi voz, mis labios, mis pensamientos, Padre. Que tú, mi Dios del cielo, Señor, Padre Santo, Señor, quites toda perturbación. Que tú, mi Dios del cielo, Señor, ates al hombre fuerte, Padre. Que todo pensamiento, Señor, lo lleves cautivo, bendito Dios, para dar libertad a tus hijos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31 en adelante. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Entonces les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, mis hermanos. Hermosa la palabra de Dios, que nos enseña, que nos bendice, que nos advierte, que nos guía la palabra de Dios. Estamos mirando un tema muy, muy hermoso, hermanos, el tema de la escuela de discipulado. Es un tema que nos ayuda a nosotros a comprender cuál es el propósito de nuestra vida, por qué estamos en este lugar. Y yo le he puesto como título a este mensaje: un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Y vamos a conocer qué es un verdadero discípulo. Vamos a conocer si yo soy un verdadero discípulo, si usted es un verdadero discípulo del Señor. Y si no, vamos a ponerlo por obra, para que el Señor, ¿verdad?, se agrade de nosotros.
La escuela del discipulado no es, hermanos, un invento del hombre, pues desde antes de la creación del mundo ya estaba en el corazón de Dios. Fue Dios el que la diseñó y planeó con un propósito, el propósito de enseñar y corregir los caminos del hombre. Desde un principio nosotros miramos a Dios dándole mandamientos a Adán, diciéndole lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, corrigiendo después a aquellos que se apartaron de sus caminos. Y a lo largo de todo ese tiempo, hasta los tiempos de Noé, miramos a nuestro Señor traer a aquellas personas, ¿verdad?, a su escuela del discipulado, corrigiéndoles sus caminos. Y aquellos que no quisieron corregir sus caminos, desafortunadamente se encontraron en un estado de juicio, donde perdieron sus vidas, perdieron sus almas, donde están sus almas atrapadas esperando el día del gran juicio, porque no escucharon la voz del Maestro que quería enseñarles el camino de la corrección, de la salvación. Hoy en día, en esta nueva vida, la vida cristiana es un principio de enseñanza, crecimiento y de madurez en aquellos que vienen a ser discípulos de Cristo. Esa es la vida cristiana, esa es la vida de Cristo. Es un principio donde usted llega sin ningún conocimiento de Dios, pero un día se topa con alguien que es discípulo de Cristo y éste le comienza a enseñar la palabra de Dios. Y llegamos aquí a la iglesia que es casa de Dios, donde los hijos de Dios estamos reunidos, y aquí en este lugar, en esta casa, es como nuestra escuela de discipulado, donde nuestro Señor Jesucristo nos va perfeccionando, nos va moldeando a su forma de pensar, a su carácter. Una de las necesidades más elementales del todo creyente es que cada persona se llene del conocimiento de Dios, que se convierta en un verdadero discípulo. Es una necesidad elemental que cada persona se llene del conocimiento de Dios. Un discípulo es un seguidor, uno que acepta y colabora en la difusión de las doctrinas de otro, según el diccionario. No importa en el mundo quién lo discipule o qué es lo que le enseñe. Mientras alguien le esté enseñando, la otra persona es el maestro y usted es el discípulo. Pero el discípulo cristiano es el proceso mediante el cual los discípulos crecemos en el Señor y somos equipados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente. Y se vuelven más y más, nos volvemos más y más parecidos a Jesús. Entre más conocemos a Cristo y entre más ponemos por obra sus mandamientos, su palabra, más nos vamos pareciendo nosotros a Él. Más vamos adquiriendo su forma de pensar, de tal manera que la gente puede llegar a mirar en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que representaba el pueblo de Dios en la iglesia primitiva, en el principio. La gente reconocía a los discípulos y decían que habían andado con Él, porque Cristo se había formado en cada uno de ellos y no había duda. Dice que aún, ¿verdad?, le empezaron a llamarles discípulos de Cristo porque se dieron cuenta que habían andado con el Señor. La responsabilidad de la iglesia o de todo creyente es primero conocer cuál es el propósito de su llamado, porque
esta es la iglesia, ¿verdad? Estas son las necesidades y esta es la responsabilidad de todo creyente. Conocer cuál es tu propósito, como decía en el principio. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que puedo lograr llegar a ser en este camino de cristianismo, de vida cristiana? Una de las razones por el cual el cristiano falla es porque no conoce la voluntad de Dios. No sabe cuál es la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la cual acarreamos tantos y tantos problemas a nuestras vidas. Pero aquel que camina bajo la voluntad de Dios vive una vida de bendición, porque vive bajo de una vida de obediencia. La vida del discipulado es una vida de obediencia. Es una vida de verdad donde el cristiano debe de aprender a conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Dice Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí nosotros miramos a nuestro Señor estar sujeto a una vida de obediencia, a lo que el Padre le enseñó, a lo que el Padre le dijo. Y nosotros como hijos de Dios, también nosotros debemos de aprender a vivir de la misma manera que aprendieron los apóstoles del Señor. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Miramos nosotros en los evangelios o en el evangelio, los 4 escritores, cómo ellos aprendieron del Señor. Y luego el Señor, después de enseñarle, los mandó a la práctica. Y de la práctica, ¿verdad? Ellos regresaban gozosos. Y cuando ya el Señor no estuvo, ellos demostraron haber aprendido bien del Señor. Porque los mismos milagros que el Señor hacía, también ellos los hacían. De tal manera que dice la Escritura que Pedro, ¿verdad? Al pasar solamente su sombra, ¿verdad? Los enfermos sanaban. Y Pablo enviaba los pedazos de su ropa a unos lugares remotos donde él no podía ir. Ellos llegaron a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestro Señor nos está pidiendo. Que así como nosotros miramos en las Escrituras cómo se desenvolvió nuestro Señor Jesucristo, también nosotros lleguemos a ser como Él. Él es nuestro ejemplo de vida y conducta, de cómo hacer el trabajo que se le encomendó y que nos encomendó a nosotros posteriormente. El libro de Hebreos 10:7 nos dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vea, la profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. He aquí vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar, el hacer la voluntad de Dios. Así como está escrito en su palabra, que también nosotros seamos uno en unidad con Cristo, porque nosotros sin Él nada podemos hacer. Debemos de luchar, de anhelar, de llegar a ser un verdadero discípulo del Señor, viviendo en su voluntad, en el centro de su voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios nosotros no somos nada. Y no podemos hacer absolutamente nada cuando vivimos fuera de lo que es la voluntad de Dios. Nos esforzaremos y manotearemos y haremos, pero nunca vamos a ver resultados porque estamos caminando fuera de lo que es la voluntad de Dios. Porque no estamos consultando a Dios, creemos que así es y no buscamos el rostro del Señor. No nos humillamos delante de Dios para conocer si realmente esa es la voluntad de Dios. Queriendo hacer la voluntad de Dios, a veces estamos yendo en contra de su voluntad. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, nosotros debemos de luchar por llegar a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. De esa manera vamos a llegar a ser, ¿verdad?, familia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente te llamarás discípulo, te llamarás su amigo, serás su padre, su madre, como dice él, mi hermano, ¿verdad? Y nosotros los unos a los otros, eso es lo que somos. Somos hermanos, somos hermanas, somos padres, somos madres los unos a los otros, porque nos ayudamos los unos a los otros, nos aconsejamos los unos a los otros, porque tenemos el consejo de la palabra de Dios. El verdadero discípulo busca y espera el consejo de Dios. El plan de tu vida, el consejo de tu vida se encuentra en la voluntad de Dios. El verdadero discípulo busca y espera el consejo de Dios, porque ahí está el plan de nuestra vida, en el consejo de Dios. El Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermosa la palabra cuando aprendemos de ella. Ese es el anhelo del cristiano. El cristiano debe de anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, y su Espíritu Santo que Dios ha dejado para nosotros, ¿verdad?, es el que nos va a guiar en caminos de rectitud. En este mundo lleno de maldad, el Señor guiará nuestros pasos, guiará nuestras vidas, porque le estamos pidiendo a nosotros que Él nos guíe a vivir dentro de su voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. El verdadero discípulo debe de clamar a Dios pidiéndole: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Nunca pedirle al Señor el camino más fácil, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, porque nunca va a ser eso la voluntad de Dios. Porque el amor de Dios, dice la Escritura, que se perfecciona en la debilidad, porque Dios es amor. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay abnegación, cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, cuando el hombre se niega para sí, para hacer la voluntad de Dios, ahí es donde el hombre toma su cruz cada día, donde caminas bajo la voluntad de Dios, llevando la cruz de Cristo, ¿verdad?, del sufrimiento, del vituperio, de la burla, de la crítica, de no importa si llueve, si truena, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Eso es llevar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos. Porque como decía nuestro pastor hace un momento, ¿verdad?, gracias a todos aquellos que pudieron estar aquí en el trabajo, porque muchos podemos, pero no queremos. Pretextos ponemos para no hacer la voluntad de Dios. Si somos honestos, esa es la verdad. Ponemos cualquier pretexto por no hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios a mí me llega primero. Aquel que predica, Dios lo edifica primero y le hace ver también sus errores. Primero el Señor nos alimenta, nos da de comer para que nosotros podamos impartir el alimento también ustedes, y corrige también nuestros males también, las cosas que no estamos haciendo de la manera correcta y adecuada como Él quiere. Entonces el cristiano de hoy en día lo único que tiene que hacer es creerle a Dios y dejar que Dios nos discipule como lo hizo con sus apóstoles. Dejar que la palabra de Dios comience a actuar en nuestra vida, que la palabra de Dios comience a dar fruto en nuestra vida, que la palabra de Dios nos impulse a seguir adelante, a seguir haciendo esta voluntad que Cristo nos ha dejado. Si un cristiano no ha madurado, no puede ser útil en las manos de Dios. El cristiano necesita madurar.
Dios no va a usar a una persona inmadura que por todo se queje, que por toda situación ya no quiere venir a la iglesia. Eso es inmadurez cuando tenemos un problema en la iglesia, cuando tenemos un problema con un hermano y que la predicación no te gustó o alguien no te saludó, hermanos, y que por esa razón ya no quieres venir a la iglesia. Eso se llama inmadurez. Y así, de esa manera, nunca vamos a ser usados por Dios. A veces porque alguien no nos saluda, ya es un pretexto para no venir a escuchar la palabra de Dios, para ya no venir a la iglesia. Eso se llama inmadurez. Dios está buscando cristianos maduros, que podamos hacer la voluntad de Dios sin quejarnos. Que si Dios nos está enviando a algún lugar, no pongamos pretextos. Que nosotros, ¿verdad?, nos edifiquemos, que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Que aprendamos nosotros, ¿verdad?, a ayudar al que está necesitado entre nosotros. Extenderle la mano, orar por aquellos que lloran, por aquellos que sufren, por aquellos nuestros hermanos que están pasando por una necesidad. Eso se le llama madurez. Cuando Dios te llama a ser parte de su ministerio o a formar parte de la iglesia, es porque Dios te va a cuidar y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar, Dios te va a ayudar. Cuando Dios te llama a ser parte del ministerio, nosotros no debemos de preocuparnos tanto, ¿verdad?, por las cosas materiales. Debemos de trabajar creyendo que Dios nos va a bendecir. Dejar todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones en las manos de Dios. A veces nos afanamos queriendo nosotros alcanzar algo que no es la voluntad de Dios. Cuando hay afanes en nuestra vida, eso es pecado. La Escritura dice, por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, es lo que quiere decir. La preocupación es pecado delante de Dios. El que nosotros nos estemos mortificando, viviendo una vida de angustia, es confesar que no tienes a Dios en tu vida. Porque la preocupación es pecado. Es como si tú no tuvieses a Dios, como si no creyeses en Dios. Entonces debemos de entregar, por eso dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Ese es el descanso del cristiano, del Hijo de Dios, donde el Hijo de Dios entrega sus cargas, entrega sus preocupaciones, entrega todo aquello que le perturba en las manos de Dios. Uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad. La fidelidad de Dios, como dice la alabanza, es grande. Dios es fiel, el hombre falla, pero hermanos, nunca Dios nos va a fallar. Cuando le creemos a Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, obedecemos a sus preceptos, buscando a Dios con todo nuestro corazón, nada nos va a faltar. Porque Dios suple nuestras necesidades. Ustedes me conocieron cuando llegué a esta iglesia, cómo venía. Y ahora cómo Dios me ha bendecido tanto. Porque he aprendido a vivir una vida de sujeción y obediencia a Dios. Y todos nosotros tenemos esa misma posibilidad. Y no es que yo me haya sacado la lotería. Bueno, en cierto, con el Señor sí. Porque Dios es nuestra bendición, es el que provee. Nada nos falta con Dios. Pero para eso también tiene que haber fidelidad hacia el Señor. Que haya algo recíproco de aquí para allá y de allá para acá. No importa cuántos problemas tengas en la vida, cuántas enfermedades traigas, lo que importa, lo que verdaderamente importa es obedecer a la palabra de Dios. Y todo lo demás, hermanos, viene por añadidura. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, lo que importa es la obediencia a Dios. Cuando nos despojamos y le damos a Dios lo que le corresponde, Dios abre las ventanas de los cielos para dar bendición a nosotros. Cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios, todo lo que hagas será de bendición para usted, para su familia, para todos aquellos que lo rodean. Todo lo que haga, todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a bien a nosotros. Aunque nosotros creamos que hicimos algo incorrecto,
Vamos a mirar cómo Dios torna eso en bendición para ti o para otros. ¿Por qué? Porque estamos nosotros actuando en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Debemos nosotros de vivir en el centro de esta voluntad. La perfecta voluntad de Dios se camina en fe. Esta fe debe de actuar en cada uno de nosotros, aunque ya estemos viviendo con el último aliento de nuestra vida. Esa es la fe que le agrada a Dios. Que aún nosotros en una enfermedad crítica donde ya nuestro estado sea de muerte, nosotros debemos de seguir caminando en fe. Me impactó mucho un video que puso nuestro ministro Macario. En aquella ocasión cuando aquel varón que estaba enfermo en su estado de agonía y decía: déjame ganar una alma más para Cristo. Nunca se me ha olvidado ese clamor de este hombre. Es como semejante al clamor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él miraba las almas como personas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Entonces eso es caminar en fe. Esta fe debe de actuar en cada uno de nosotros, aunque ya estés viviendo en el último momento de tu vida. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos que leímos. Dice la escritura en Marcos 8:31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, eso es tener fe. Nuestro Señor Jesucristo declaraba por fe que iba a levantarse de entre los muertos. Ese es el hombre que camina en fe. Esa es la dimensión de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el ejemplo que Él nos está enseñando. Que aún en el último momento de su vida, Él seguía discipulando a sus discípulos, seguía enseñándoles a ellos a no tener temor, a no tener miedo. Cualquiera de nosotros saber que vas a morir esa noche, estuviéramos temblando, estuviéramos quizás haciendo lo imposible por escapar de la muerte. Pero el Señor se puso a darles una enseñanza, a decirles qué es lo que tenían que hacer ellos después de su muerte, cuando Él no estuviera con ellos. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y eso es lo que nosotros no queremos, padecer en este mundo. No queremos padecer por el evangelio de Cristo. Dice, y ser desechado por los ancianos. Eso nos está diciendo que nosotros también vamos a ser desechados por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que nos rodean. Nos vamos a quedar solos como Él se quedó solo. Aún los que estaban cercanos a Él lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero Él nos enseñó a permanecer en fe con esa convicción de que se iba a levantar al tercer día. Esa es la fe que debe de actuar en cada uno de nosotros. Tenemos el ejemplo también del profeta Eliseo, discípulo del profeta Elías, que cuando Elías fue arrebatado, se le cayó el manto y Eliseo lo tomó, y de la misma manera que hizo Elías, también Eliseo golpeó las aguas del Jordán y las aguas se partieron. Dice la escritura, miremos lo que dice, algo que llena mi corazón. En 2 de Reyes 2, 14 y 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ese es el hombre que camina en fe. Así es como el cristiano debe de caminar en fe. ¿Dónde está nuestro Dios cuando hay problemas difíciles en nuestra vida? Cuando estamos pasando nosotros por el hambre, por la necesidad, cuando no hay para pagar la renta, cuando no hay para pagar las medicinas. Ahí es donde el hombre, el Hijo de Dios, debe de decir: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Jesús?
Señor, tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, Señor, yo te necesito. Que esta enfermedad se vaya de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Usar el manto, usar la fe de Eliseo. Eso es lo que a nosotros nos va a abrir puertas en este mundo. Este hombre actuó en fe, se movía en fe a la palabra que le fue enseñada. Cristo nos ha enseñado la palabra de fe. Él nos dijo que si tuviésemos un poquito de fe, le diríamos a este monte, le diríamos a este problema: apártate de mí, y ese monte se iría, esa enfermedad se iría, ese problema, esa situación se iría de tu vida. ¿Por qué? Porque estás actuando en fe. Y eso es lo que necesitamos hoy en día: ser hombres, ser discípulos de fe, imitar la fe de aquellos que nos dejaron el ejemplo. Actuar en esa fe le trajo una bendición muy grande a Eliseo. Cuando miramos nosotros en las escrituras, nos damos cuenta que aún la escritura registra milagros que solamente en la vida de Cristo se miraron. Porque Eliseo creyó a aquel hombre que le había enseñado el discipulado. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una enseñanza, cuando usted se deja discipular por Dios y obedeces a Dios, no sabe usted lo que Dios va a hacer con usted. Cuando usted se deja enseñar, cuando yo me dejo enseñar, Dios nos va a usar a una dimensión que nosotros ni siquiera tenemos imaginado. ¿Cuántos de nosotros, si actuásemos en fe, haríamos que los muertos resucitasen? Esto no es algo imposible, los discípulos lo hicieron. Pedro hizo que resucitara a Tabita. Nosotros también lo podemos hacer si actuamos en esa misma fe. Pero necesitamos nosotros aprender del maestro. Necesitamos aprender de aquellos que nos han venido dejando un legado. Aquellos que nos predican la palabra de Dios con una fe, con un poder que han desarrollado en sus vidas. Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar toda aquella tierra que había prometido para ellos. Mira, a Dios no le importaba, hermanos, cuántos gigantes hubiera en esa tierra. A Dios no le importaba cuán grande fuera el tamaño de todas aquellas personas y cuán numerosas era aquella gente de aquellas tierras. A Dios no le importaba cuántas murallas altas y qué tamaño y qué grosor tenían. Él les había dicho que los iba a meter en esa tierra. Ellos solo necesitaban creer que Dios los iba a meter, que Dios lo iba a hacer. Nosotros necesitamos creer que Dios vendrá por nosotros, porque ciertamente Cristo vendrá por nosotros. Ejemplo nos ha dado la palabra de Dios de cómo debe de caminar el hombre de fe. Hoy en día Dios está buscando una iglesia madura, que sepa dónde está parada, que conozca sus principios, que conozca sus mandamientos, que lo reconozca a Él. Porque si usted no conoce a Dios, hermano, usted está perdido en este mundo. Necesitamos una iglesia que conozca a Dios, que se faje con la palabra de Dios, escudriñar las escrituras para que ningún viento de doctrina nos mueva. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que un cristiano no conoce a Dios? ¿O que no ha conocido a Dios? Porque por todo reniega. No ha conocido a Dios. Por todo se frustra, por todo ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere caminar, da la vuelta y huye como cobarde, porque no ha conocido quién es su Dios. Esa es la realidad del cristiano.
El que no se educa, el que no conoce la palabra, tiene 10, 15, 20 años y todavía no sabe cómo se llaman los discípulos. Todavía no sabe cuántos libros tiene la Escritura. Así nunca vamos a ser usados por Dios. A eso se le conoce como un discípulo inmaduro. ¿Qué vamos a hacer cuando encuentres a alguien y cuestione tu fe? Cuando te encuentres con un ateo, cuando te encuentres con uno que se opone a que des el diezmo con toda libertad de tu corazón. ¿Qué vas a hacer cuando alguien cuestione tu fe? Si no conoces lo más básico, ¿cómo vas a presentar defensa en lo que has creído? La madurez se adquiere cuando cada uno de nosotros por su propia cuenta analiza la palabra de Dios. Cuando usted analiza, cuando usted ve si esto es así realmente, ahí es donde viene el crecimiento espiritual. Es la razón por la cual muchos de nuestros hermanos triunfan en la vida, porque se fajan a leer la palabra de Dios. Porque no pierden su tiempo, continuamente están analizando, están escudriñando, están orando, están buscando a Dios. Que Dios revele su palabra. Donde usted quiera, hermano, que usted vaya a cualquier trabajo en este mundo, te van a exigir excelencia si es que realmente quieres superar. Y si nosotros en el trabajo secular no nos esforzamos por aprender un oficio, por aprender a usar una herramienta que se requiere en ese trabajo, nunca vamos a salir de ahí. Siempre vamos a estar en el mismo lugar, en el mismo hoyo, ganando el mismo sueldo, teniendo todo el tiempo los mismos problemas, porque no has aprendido a superarte, porque no has buscado un lugar donde tú te acomodes, donde usted haya estudiado un oficio para superarse. Así es en la vida de Cristo. Si el Hijo de Dios no estudia la palabra de Dios, nunca va a salir de ese estado de miseria, de ignorancia, donde cualquiera que se le acerque lo va a hacer que se mueva de un lugar para otro. La iglesia, hermanos, la iglesia hoy en día se ha tomado como si fuera un club social. Pero la iglesia no es un club social. Aquí nosotros venimos a aprender, venimos a disciplinarnos para poder nosotros ser usados por Dios. Para salir adelante, para dejar todo un mundo de fracaso, de derrota, una vida de miseria, hermanos. Solamente Cristo nos puede dar la victoria de salir adelante. El Hijo de Dios tiene que prepararse, tiene que conocer para que Dios lo pueda usar de una manera más grande. Es tiempo de cambiar, es tiempo de comenzar a hacer las cosas de una manera mejor. Es tiempo de madurar, de que comencemos en realidad a ser verdaderos discípulos de Cristo. Es tiempo, hermanos, de que ya basta el tiempo que hemos estado sentados solamente sin hacer la voluntad de Dios. La iglesia debe de ser una amenaza para el diablo y sus demonios. La iglesia debe de ser una amenaza. El diablo debe de huir delante de nosotros. Un verdadero discípulo de Cristo no corre ante los problemas, ante una situación adversa, no corre ante una enfermedad. El discípulo, el verdadero discípulo de Cristo se planta donde Él está, esperando en el oportuno socorro de Dios, donde Cristo vendrá a rescatarte. Gloria a Dios. Dios, hermanos, no nos ha dado un espíritu de cobardía. La Escritura dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Nosotros, ¿cuántas veces miramos en las Escrituras que el diablo está derrotado? Es un fracasado que fue vencido en la cruz del Calvario. Y así es como el Hijo de Dios debe de aprender a mirar al enemigo como un fracasado, como un derrotado. Y te vas a dar cuenta que nada es en tu vida. Pero aquel que huye delante del problema, el fracasado es él, porque no conoce a Dios. Ese es el problema del cristiano. Hermanos, es tiempo de que nos levantemos y comenzamos a conocer quién es nuestro Dios.
Es tiempo de levantarnos a estudiar, de levantarnos a orar, de levantarnos a ayunar, de levantarnos para enseñar, para predicar, para discipular. Es tiempo de ir a buscar al perdido, porque el tiempo se acaba. Hace como unos 4 días encendí el televisor. Y en el televisor, hermanos, escuché a un hombre que decía estas palabras. Mire, las anoté porque me dejó, la verdad, con impotencia a la misma vez. Este hombre decía que si Pablo hubiera tenido la revelación que le ha dado a él, dice, si Pablo hubiera tenido la revelación que me ha dado a mí, que Dios me ha dado a mí, dice, no hubiera pasado por hambre, no hubiera pasado por desnudez, pero dice, si usted está aquí hoy es porque Dios no quiere que usted pase por la misma pobreza que Pablo pasó. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No. Este hombre estaba engañando a estas personas, les estaba predicando un evangelio diferente. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquella gente aplaudía y gritaba y ay, gloria a Dios y gloria a Dios. Y no se estaban dando cuenta que este hombre estaba hablando en contra de Pablo. Se creía más grande que Pablo. Creía que tenía una relación directa con Dios y que Dios le estaba dando un mensaje nuevo, donde todo aquel que obedeciera lo que él decía escaparía de la pobreza, escaparía de las necesidades de este mundo. Eso es una mentira, hermanos, que el diablo está usando en aquellos que predican una doctrina de la prosperidad. El Hijo de Dios debe de aprender a reconocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. El enemigo te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer poder. El enemigo te va a poner sobre un penáculo en lo alto para que tú desde allá alumbres al mundo. Pero la sentencia que te espera, ¿cuál será si te apartas del camino de Dios? Los verdaderos discípulos de Jesucristo, dice en el libro de Hebreos 11:36 al 40, dice que otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto prisiones, cárceles. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hermanos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte, dice, de nosotros. Aparte de nosotros. Esto, hermanos, es la vida del cristianismo, es la vida de nuestros hermanos en Cristo, de la iglesia primitiva. ¿En dónde está la prosperidad aquí? ¿En dónde está una vida sin sufrimiento? Este hombre realmente no conoce la palabra de Dios. Y así es como el Hijo de Dios es engañado cuando no conoce la palabra de Dios. Y el mundo está siendo engañado. Yo voy a terminar y les voy a pedir que nos pongamos de pie. Quiero que hagamos conciencia en esto que voy a hablar, hermanos. Porque hoy en día hay una gran cantidad de doctrinas diabólicas que están predicando un evangelio diferente. Y nosotros los cristianos que tenemos la verdad, estamos dormidos. Estamos encerrados en 4 paredes mientras que el mundo se está perdiendo, mientras que el mundo está siendo engañado. Para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo crezca, necesitamos nosotros cerrarle las puertas al enemigo. Necesitamos echar al diablo fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras iglesias, de nuestra familia. No consentirlo, no practicar nosotros las abominaciones del mundo. Es necesario que el verdadero discípulo muera para el mundo y viva para Cristo.
Eso es lo que necesitamos hoy en día. El discípulo verdadero, el discipulado verdadero demanda una actitud, hermanos, de humillación, una actitud de compromiso, una vida de abnegación y sufrimiento si es necesario. Hoy en día necesitamos el amor y la pasión de aquella iglesia primitiva que murió entregando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a ese esfuerzo hoy nosotros estamos aquí en este lugar. Porque fueron aserrados, fueron llevados a los coliseos, fueron desmembrados, miraron a sus hijos ser descuartizados por amor a nosotros. Ese es el amor que debe de haber hoy en día en nosotros. Cuando usted aprende a caminar en el amor de Dios, usted va a aprender a amar a aquella gente que está perdida en el mundo. Usted va a empezar a mirar aquellas vidas de la misma manera como el Señor los miraba. Usted va a querer entregar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque le va a usted a estar doliendo cómo aquellos son arrastrados y una vida de juicio les espera. Porque de cierto les digo, hermanos, visita que estás en este lugar, que si usted no escapa de este mundo, el que ha de venir vendrá. Y un día se sentará en su trono para juzgarlos. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a decir en aquel día? Al no escuchar la voz de Dios que te está llamando. Nosotros, hermanos, debemos de luchar para que aquella gente que está atrapada en el mundo venga a los pies del Señor. Debemos quebrar nuestro corazón y clamar a Dios con todo nuestro corazón. Que cada vez que pasemos al altar, en verdad derramemos nuestra alma delante de Dios, en aflicción, en ruego, en súplica, para que aquellos que no conocen a Dios vengan al camino de la salvación. Eso es lo que necesitamos hoy en día, quebrarnos delante de Dios, aprender a mirar las cosas como la iglesia primitiva la miraba. Nuestro pastor con nosotros, que Dios nos bendiga. Enseñanza, hermosa enseñanza. Qué hermosa es la palabra. El que no es predicador no sabe lo que pasa el predicador. A veces no llega el mensaje. Está despierto desde las 2 de la mañana, 2:30. Y decía, el tema. Y Dios me mostraba algo, el púlpito. Y que pasaban, ¿verdad? Nombramientos. Pasaban todos, mencionaban y yo estaba enfrente y a mí no me mencionaban. Quedé pensando, todo el día pensando. Y al abrir la Biblia, y un versículo que no he predicado, está una tremenda enseñanza. Porque a veces ya no sabemos qué predicar para que la gente despierte. Y hablamos del discipulado. Y por eso los temas, hermanos, están hermosos. Tienen que ver con usted, tienen que ver conmigo. Porque ¿cómo podemos dar algo que no tenemos? Es una gran verdad. Todo lo que se nos dijo es una gran verdad. No podemos justificar lo que no tiene justificación. Estamos donde estamos porque nosotros queremos estar. Nadie va a venir a hacer algo que tú te corresponde a ti hacer. Me corresponde a mí hacer.
Y eso depende de usted. Mientras estaba predicando, mi mente se va a la Escritura. Y así es lo que cuando llegas a Cristo, viene uno todo quebrado, todo por sin ningún lado, y aquí Dios nos bendice, nos cambia, nos moldea, nos enseña a vestir, a conducirnos, a comportarnos, nos quita lo vulgar, lo corriente, los que somos. Y los que quieren seguir de lo mismo pueden seguir, porque no somos cualquier cosa, somos los hijos de Dios. Como le dijo aquel joven que fue a educar el maestro, porque era muy arrogante el hijo, ¿verdad? Y dijo, yo soy el rey, él era príncipe, el hijo, y le dijo, para que te eduques, para que cuando tomes el reinado, sepas cómo conducirte. Y ese joven, ¿verdad?, soberbio, altanero, arrogante, llegó el maestro, un hombre ya anciano, pero un hombre muy educado, culto, y le dijo, joven, ¿verdad?, yo soy el maestro. Y dijo, ¿qué me va a enseñar si usted ya está viejo, si usted ya esto? Dijo, joven, compórtese. No sabe quién soy yo. Dijo, yo soy el hijo del rey. Y el maestro, maduro y sabio, le dijo, pues con mucho más razón, si es hijo del rey, se debe de comportar mejor. Si somos hijos de Dios, debemos de comportarnos a la vida. Y que no se ríen de nuestro cristianismo. Que no se rían, que no seamos el hermanito, la hermanita. No, que digan, no, mis respetos. O esta persona no se mete con nadie. O esta persona es muy seria. O esta persona no participa. Esta persona, porque está bien cocida. Los carros tienen una característica: cuando están bien cocidos, cantan, cuando los tocan, y cuando están crudos, con un golpe se quiebran. ¿De cuál es usted? ¿De cuál soy? Vamos a orar, vamos a despedirnos para que Dios nos siga bendiciendo. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Siempre nos confronta, nos redarguye, nos reprende, porque todavía nos da la oportunidad de mejorar nuestros caminos. Señor, porque tu palabra ha sido enviada para corregir, redarguir, confrontar, Señor, a fin de que el hombre de Dios, no el hombre del mundo, el hombre de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor, que el cristianismo que profesamos no sea una imitación, no sea una réplica del mundo. Señor, que somos la iglesia que tú formaste, que tú compraste con tu aprecio de sangre. Ayúdanos a ser embajadores. Ayúdanos, Señor, a hablar con claridad, Señor, hasta que el mundo escuche, y a percibir esas mentes adormecidas y despertar las conciencias de aquellos que han vivido en un letargo emocional y espiritual. Señor, aviva tu obra. Aquellos que están cansados, desanimados, aquellos que han perdido la fe, Señor, porque han puesto la mirada en la vista de los hombres y no en las tuyas. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestra vida, porque es necesario que el juicio comience por nuestra casa, por mi vida, por la de mi familia. Entonces podré enseñar a otros tus caminos, tus veredas, tus propósitos. Te damos gracias porque siempre nos hablas. No podemos excusarnos y decir no sabemos, porque si no sabemos, hoy se nos ha enseñado tu palabra. Ayúdanos a amarla, leerla, meditarla, pero sobre todo a ponerla por obra. Te damos gracias por todo. Despídenos de este lugar, pero nunca, mi Dios, de tu presencia. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén y amén.